Buenas tardes. Dando continuidad con la unidad 2, que se llama Seguridad Industrial, vamos a proceder a ver el tema 3, que tiene que ver con toxicología, y también a su vez vamos a ver el subtema que contiene este tema, que trata sobre los principales tóxicos en la industria gastronómica y pues su manejo, ¿sí? Vamos a iniciar. Primero que nada, esta terminología de toxicología es derivada de libros, de expertos que han estado estudiando este tema, presentándonos, dejándonos en conocimiento cuáles son los principales agentes tóxicos que pueden existir, ¿sí? Lo que voy a presentarles a continuación es muy técnico. Primero que nada, necesitamos identificar que la contaminación de tipo biótica es diferente a la de tipo abiótica. Con toxicología no nos estamos refiriendo únicamente a lo que ya estudiamos previo, que tenía relevancia y relación a lo que era la parte de los agentes químicos. Recordarán que estudiamos en esa parte que estos tipos de agentes químicos se encontraban no solo en aditamentos para los alimentos, sino también como resultado de otros agentes químicos que eran propios de algún tipo de procesamiento envasado final. También hablábamos de aquellos que son los de color, que se le da a ciertos alimentos que se procesan. También veíamos en clases pasadas aquellos que son de tipo farmacéutico, porque esos químicos también pueden provocar daño a la salud, sobre todo a esos animales cuyas dosis en este caso medicación, medicamentos, vitaminas, entre otras cosas, eran elevadas y llegaban a contaminar su carne. Y por último también veíamos aquellas que eran naturales, propias de ciertas plantas, ¿sí? De ciertos animales, en este caso peces, entre otras cuestiones, y algunos cuantos, pues como algunos hongos, ¿no? Y ahí veíamos esos ejemplos. Ese tipo de contaminación es la que se llama, o puede ser de tipo biótica, esa. Pero también existe otra que es la de tipo abiótica, ¿sí? Este tipo de contaminación abiótica es la que nos va a llevar a entender y comprender lo que es la toxicología. Dice aquí el texto: la contaminación abiótica se debe a la presencia de los alimentos de productos químicos o residuos de los mismos. La Organización Mundial de la Salud define como residuo cualquier sustancia que persiste en el medio tras haber sido introducido en él, voluntariamente o no, y cuya presencia es cultivada, en este caso, es cualitativa o cuantitativamente anormal. Quiere decir que pues no hay controles dentro de ello. También hay que considerar los contaminantes de naturaleza radioactiva. Sí, todo esto tiene que ver con elementos ya que van un poco más allá de lo que es la contaminación de tipo biótica. Muy bien, pues revisemos. Aquí tenemos una definición de lo que es la toxicología. Es una ciencia que estudia los tóxicos o venenos, todos. Y también la definición de un tóxico dice que es una sustancia química biológica o fenómeno físico que puesta en contacto con un organismo es capaz de producir algún efecto nocivo, que en este caso es orgánico, genético, molecular, funcional, celular o bioquímico. Y sobre o sobre los equilibrios dinámicos que sustenten la vida de este organismo, como consecuencia de se menoscaba la salud, pudiendo provocar inclusive la muerte, ¿sí? En otras palabras, quiere decir que este tipo de sustancia en exceso te puede llevar a la muerte, así de sencillo, ¿sí? Por eso es que aquí nos ponen todo este tipo de ejemplos que son de tipo orgánico, genético, molecular, funcional, celular, bioquímico, entre otras cuestiones. No todo lo que se dice que contiene algún aditamento, algunos ya tienen ciertos tóxicos que son esenciales. Estudiábamos los hongos, ¿no? Que en muchas ocasiones el hongo de la penicilina fue utilizado en los años 70, 80. En los 80 tuvo mayor
uso y empleo en la industria farmacéutica, y fue tal su empleo que provocó que algunas personas tuvieran alergia. La toxicidad fue tal que ya no fue necesario seguirlo empleando al día de hoy. Existe, sí, pero ya no se emplea tanto como en aquellos días. Es nada más por mencionar un ejemplo. Tenemos también, por otro lado, que la toxicología general, ¿sí? Ya en términos muy generales, estas sustancias químicas y el panorama general que nosotros podemos ver es que hay más de 8 millones de productos químicos, ¿sí? Son los que se conocen. 100,000 son de uso común, todos estos dentro de la industria farmacéutica, algunos más en plaguicidas, entre otros. Y hay 1,000 nuevos productos que están entrando al mercado cada año. Entonces nos podemos dar una idea de que las sustancias químicas están en aumento constante. Entonces se generan entre 300 y 400 millones de toneladas de desechos peligrosos por año, ¿sí? Un medicamento que ya no se va a consumir pasa a ser un desecho peligroso. Por eso es que es muy importante no automedicarse, y entre otros elementos que se nos invita a no hacer, como también conocer que la toxicidad no es cosa de juego. Ahora bien, hay otros datos que tenemos aquí. Existen sustancias químicas, de acuerdo al panorama general, en las cuales 100,000 son o tienen que ver con sustancias primarias. 4,000 son relativamente investigadas toxicológicamente, se saben el efecto secundario y adverso que pueda provocar. 2,000 son de sospecha, que pueden ser cancerígenas, ¿sí? En este caso carcinógenos. 59 se confirma que son carcinogénicas en humanos, y también tenemos que 1,600 son de evaluación teratogénica o fetotóxica. Ajá. Esto es en el caso de los fetos, por eso es que las mamás no deben de consumir nada mientras estén embarazadas, ningún medicamento, porque el feto nace con estos problemas. 800 de estos son teratógenos en animales, que era lo que platicábamos, ¿verdad? Que a veces en la carne se puede llegar a encontrar restos de componentes químicos, y hay otros 50 que son teratógenos en humanos, cuando las personas mueren a causa de sustancias químicas, que siempre estás constantemente tomando el mismo medicamento, o entre otras cuestiones. Y hay otras que son cerca de 1,200 frecuentemente asociadas con los accidentes. Repito, la automedicación, tal vez la dosis no era la suficiente, la dosis estaba elevada, entre otras cuestiones. Este es un panorama de la toxicología general. Bien, ahora necesitamos comprender y entender que esta es una clasificación, ¿verdad?, que nos muestra los autores. Algunos tienen que ver con fundamentos básicos que sostienen la toxicología general, que fue lo que estábamos revisando, y también existen aquellos que son los efectos y la respuesta orgánica al insulto tóxico, que estamos hablando de la toxicología sistémica, porque está aquí abajo la sistemática, esta es la sistémica, respuesta orgánica al insulto tóxico, ahorita vamos a ver qué es eso, y también los compuestos implicados en casos de intoxicación, que ya estamos hablando de la toxicología sistemática. Existe el campo de aplicación para la toxicología especial, y también la recopilación de datos e información toxicológica desde el punto de vista regulador, que ya estamos hablando de la toxicología reguladora, cuando ya se tienen detectados cuáles son estos tipos de elementos tóxicos que pueden causar daño a la salud. Bien. Decíamos que la toxicología sistemática es cuando la encontramos en metales y compuestos inorgánicos, ¿sí? Por eso es que en la cocina es muy importante revisar y verificar el material de todos los utensilios para poder elaborar alimentos y prepararlos. Muchos de estos metales sueltan ciertos tóxicos que se adhieren a los alimentos y provocan un cambio en el sabor, o bien dolores en el estómago, algunos
provocan vómitos fuertes, entre otras cuestiones. También están los plaguicidas, muchos de estos no son buenos, son nocivos, lejos de ser buenos y benéficos para el ser humano, son nocivos para la plaga, pero también para, en este caso ya lo habíamos revisado y estudiado en clases anteriores, se puede llegar a contaminar el cultivo de lo que se haya plantado, sea una manzana, una hortaliza, un vegetal, verdura. Están también los solventes orgánicos, por eso es muy importante que estos solventes, sobre todo esos que son naturales, de tipo natural y orgánico, pues también junto con los compuestos tóxicos de origen vegetal pueden generar ese tipo de problemas, ¿no? Recordaremos la chaya, ¿verdad?, que tiene ciertos compuestos tóxicos que si se come en exceso cruda te puede provocar una infección tóxica. Si se come un pez que comió la alga de la ciguatera, también lo mismo. Y también las toxinas de origen micótico, que era lo que estábamos platicando a un inicio, cuando tienes una cortada o una herida durante el proceso de elaboración de alimentos. No nada más tienes una herida expuesta, sino también la probabilidad de formar cocos, estafilococos, y bueno, y las zootoxinas, que estas son las que vienen de los animales, por eso aquello del control de lo que son las plagas. Todos estos elementos pueden tener un contexto distinto, pero yo me estoy apoyando desde el punto de vista para la cocina, ¿sí?, que es lo que estamos estudiando, la seguridad en la industria gastronómica alimentaria, ¿de acuerdo? Es nada más para esos efectos que he puesto estos ejemplos. Y bien, también tenemos la toxicología de forma sistémica, que esta es la que ya afecta al sistema, al cuerpo humano, ¿no? Por eso está la toxicología del sistema nervioso, la cual se llama neurotoxicología, la que va directamente al hígado, hepatotoxicología, la de los riñones, nefrotoxicología, la sangre, hematotoxicología de la piel, dermatoxicología, el sistema inmune, que es la inmunotoxicología del corazón, cardiotoxicología, y la que tiene que ver con el comportamiento. Y también está la toxicología del sistema reproductor masculino y femenino. Son algunos ejemplos para que diferenciemos la toxicología sistémica, que es propiamente del sistema del cuerpo humano, sus aparatos, y la sistemática, que tiene que ver, ¿verdad?, con todo lo que anteriormente ya vimos y ya revisamos, que es inherente a ciertos elementos naturales y provocados, o también en ciertos otros utensilios. De acuerdo. Dicho lo anterior, aquí hay un pequeño esquema donde podemos apreciar la toxicología desde el punto de vista o el contexto de la ciencia. Yo nada más quiero que verifiquen esto. Se viene la toxicología a la general. De la general pasa a ser clínica, y en la clínica encontramos que está la ocupacional, que tiene que ver a los puestos de trabajo que las personas realizan, ¿sí? Y también viene de esta misma la analítica y la general, que tiene que ver con la judicial, nutricional, farmacéutica, y es una toxicología reguladora del establecimiento del riesgo. Quiere decir que la industria gastronómica entra dentro de este contexto que la ciencia ya tiene estipulado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos? Finalmente, la clasificación de las sustancias tóxicas. Ya lo hemos revisado y lo hemos visto, sin embargo, no está de más repetirlo. Ya conocemos que algunas son por su naturaleza y composición química, ¿verdad? Estas, pues, ahora sí que dependiendo el elemento compuesto químico del cual esté hecho, puede provocar y generar algún tipo de reacción tóxica en el cuerpo. También por el mecanismo y el lugar de acción, donde se van a manejar y usar este tipo de sustancias tóxicas. A veces en las mesas de trabajo, por ejemplo, no está bien desinfectar la mesa
cuando todavía a un costado tienes alimentos. Y esta práctica se emplea bastante, sobre todo en el momento de realizar la limpieza sobre la marcha del trabajo. Es que estoy de rápido, pero la mayoría emplea atomizadores que al momento de emplearlos sobre la mesa de trabajo y estos salen en aspersión, se riega a diferentes áreas, no nada más a la que fue apuntada. Y esto también puede generar este tipo de mecanismo y la manera en cómo se está llevando a cabo en contaminar alimentos que yo pueda tener a la redonda. Así sea que el detergente que se esté utilizando, aunque tenga que ver y sea amigable con el ambiente porque está hecho a base de productos naturales, no deja de ser un químico que contiene elementos que pueden afectar a un alimento. Es así de sencillo. Y también por sus propias propiedades analíticas, que esto es también lo que estábamos verificando y analizando, ¿verdad? Que es lo que acabo de mencionar en un momento. Dependiendo de esto, es lo que se va a encontrar con relación a todos estos alimentos, ¿sí? Por eso es que es muy importante clasificar estas sustancias dependiendo de su toxicidad. Esta información pues la encontramos en el libro de Repetto, Toxicología Fundamental, con Classen y Watkins, que son los fundamentos de toxicología de Casaret y Doule. Y también está el libro de Camián y Repetto, Toxicología Alimentaria, de la editorial Díaz de Santos Madrid. Para poder entender el siguiente tema era necesario revisar esto. Ahora sí, ¿cuáles son los principales tóxicos en la industria gastronómica y su manejo? Vamos a revisarlos, ¿verdad? Iniciando por aquí. Esta página, ustedes pueden ver aquí arriba la liga, habla sobre lo que es restauración colectiva, restaurantes, es una página española. Aquí nos platica un poco sobre la introducción a la toxicología de los alimentos y algunos primeros conceptos, que son los generales. Félix Martín, quien es colaborador de la revista, él es una persona especializada en temas de calidad y seguridad alimentaria, fue quien dio comienzo con este artículo y nos deja una serie de elementos muy interesantes e importantes que tienen que ver con la toxicología. Aquí nos dice el autor, voy a agrandar un poco la pantalla. Él nos invita a identificar y analizar que la toxicología es la ciencia encargada del estudio de los tóxicos y las intoxicaciones. Ya nos quedó claro, ya lo estudiamos, ya lo vimos. Pero la toxicología alimentaria se encarga del estudio de los tóxicos que proceden de la alimentación. Y tiene que ser un tóxico el agente químico capaz de provocar una intoxicación que a su vez define como el conjunto de alteraciones nocivas que origina un compuesto que interacciona con un organismo vivo, efectivamente. Y acá, de acuerdo a su origen, puede clasificar estos tóxicos alimentarios en dos: endógenos o propios del alimento, que era lo que ya veníamos estudiando, ¿sí? Que estas sustancias son las que se encuentran presentes de modo natural en los alimentos, son propio de ello, procede de toxinas animales o vegetales o la contaminación de los alimentos por micotoxinas. Esto ya nos queda claro, lo hemos estado estudiando antes. Pero también están los exógenos o ajenos al alimento y son todos los que no se encuentran en el alimento de modo natural. Se incluyen compuestos muy diferentes como pueden ser compuestos añadidos al alimento, esto también ya lo estudiamos, sustancias que originan por la aplicación de tecnología industrial o la contaminación ambiental, y los derivados de las interacciones entre el xenobiótico, que tiene que ver cualquier sustancia exógena o extraña, y el organismo de sujeto, por ejemplo medicamentos entre otros. Son de especial interés la presencia de plaguicidas, metales pesados que se pueden acumular en cultivos y ganados, cual lo contaminan, ¿sí? Entonces, antes los llamábamos bióticos y abióticos, ¿sí? Pero esos son términos para la toxicología. Ya en el plano de higiene alimentaria se llaman así,
endógenos propios del alimento y exógenos o ajenos del alimento, ¿sí? Más adelante nos explica que entre los tóxicos exógenos se incluyen aquellos formados durante el proceso y preparación o almacenamiento de alimentos. Como podemos ver, están los tóxicos piroorgánicos, ¿sí?, que son derivadas de técnicas de ahumado, cocción directa o fuego sobre brasas. Hay muchos alimentos que se venden ya ahumados, ¿verdad? También está el de la oxidación de grasas y aceites, ¿sí? En este caso, aquí nos dice que son aquellos procedentes del pardeamiento de Maillard, y también la toxicidad incorporada a través de procesos de conservación de los alimentos. Exceso de conservante también no es muy bueno, esos son ya elementos artificiales. Y la toxicidad de los materiales de contacto, que eso es, muchas ocasiones, ustedes recordarán que hay algunos productos que te dicen que el material con el que se estuvo trabajando, ¿verdad? Por eso es que comentaba hace un momento la importancia de que en la industria alimentaria se empleen ciertos instrumentos que no dañen o vayan a contaminar directamente un alimento, ¿sí? Entonces, también acá nos habla que las sustancias que se pueden emplear y permiten una mejora calidad en los alimentos, ¿verdad? Muchos de ellos ya son llamados aditivos, se han cuestionado, su hipotética toxicidad, ¿sí? Entonces, aquí se ha encontrado que la identificación del riesgo del empleo se define como la probabilidad de que determinadas condiciones el tóxico produzca un daño, sí, y también el establecimiento de los límites de seguridad definidos como la certeza de que no se producirá ningún daño si el producto se utiliza en determinadas condiciones. Y también otros términos usados en el estudio de los aditivos por la toxicidad se administran únicamente como toxicidad aguda o toxicidad subaguda o subcrónica y crónica, ¿sí? Aquí nos habla de la toxicidad retardada o la genotoxicidad, que es la famosa mutagénesis y teratogénesis, ¿sí? Y también aquí está la carcinogénesis, que era lo que estábamos platicando hace un momento, ¿sí? Quiere decir que no se te va a presentar al momento todo esto. Puede ser que tome tiempo, puede ser que sea crónico, vaya y venga, y la persona puede pensar que tiene un problema estomacal, pero puede ser que es derivado a cierto tóxico, ¿no? Todos estos estudios han ayudado a que el comité mixto entre la FAO, la OMS y la OCDE, ¿verdad?, logren encontrar una garantía en la inocuidad en los alimentos, ¿no? La evaluación toxicósica tiene dos etapas: identificación del xenobiótico y también los análisis toxicológicos. El primero nos habla de las propiedades fisicoquímicas de cualquier alimento, mientras que el segundo nos habla de el grado de toxicidad aguda que tiene. Aquí ya hay inclusive una medida que es DL, que es dosis letal, así se lee, y también aquella que mata un 50% de la población de estudio, que son las famosas ratas de laboratorio. Mucho cuidado cuando se realicen estos ejercicios de control de plagas en un lugar, por eso es que una vez que se han fumigado las cocinas se tienen que lavar también al día siguiente. Por lo general este tipo de tóxicos que se emplean para el control de animales no se ponen directamente sobre las mesas de trabajo, pero sí es importante lavar y desinfectar antes de iniciar a trabajar. También hay otros estudios de tipo toxicocénitos, van a estudiar siempre el metabolismo del tóxico sobre estas especies animales, ¿sí? Y también las que son toxicidad de corto, mediano y largo plazo. Hay efectos sobre la reproducción, la mutagénesis, carcinogénesis y aquellos que son de tipo inmunológico, ¿no? Y de tolerancia local, que son hematológicos, anatomopatológicos y alteraciones en el crecimiento y desarrollo. Esta palabra es nueva para mí, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con esto último. Es triste decirlo, pero es real. Entonces, hay ciertos animales que son sacrificados. Es triste, se han dado estos casos, y muchos de ellos ya realizaron cierta experimentación con niveles de toxicidad. Por eso es que Félix Martín, quien es
licenciado en veterinaria, experto en gestión de calidad. Él fue el quien desarrolló todo este artículo que acabamos de dar lectura. Muy técnico, pero desde un punto y enfoque de vista que puede ser bueno o malo en la industria alimentaria. ¿Sí? Bien. Eso era lo que quería comentar. Hay otra página también para que por favor podamos darle lectura. Es de un periódico, un diario que se llama La República. Esta información ya es un poco más digerible, más entendible, pero nos habla de las sustancias tóxicas más comunes en los alimentos. ¿Sí? En este caso, el periodista John Guzmán Pinilla es quien dice que existe una serie de sustancias, se las voy a subrayar: el mercurio, arsénico y los pesticidas y las hormonas que llegan a la comida por el proceso de producción. ¿Sí? Entonces, invita a que la persona conozca un poco más de lo que consume, ¿verdad? Y la República hizo una selección de estas 10 sustancias comunes, ¿sí? Invita a que la gente no se preocupe, pero sí que tenga conocimiento que todas ellas son malas y dañinas a la salud. Se hicieron 12 programas de muestreo de alimentos, los que se encontraban en comercialización, y eso fue lo que se encontró. Mercurio, ¿sí? Todo el mundo sabe que se encuentra en las latas de atún, ¿sí? También el mercurio sabemos que es un metal que se encuentra principalmente en el salmón y el atún, ¿no? El riesgo es para recién nacidos y personas que puedan llegar a tener afectaciones en el sistema nervioso y desarrollo del cerebro. El segundo es el arsénico. Un estudio que hace algunos años determinó el 10% de los jugos de manzana que tenían niveles de arsénico. Y este producto también se puede encontrar en frutas y hortalizas. Ajá. Hortalizas como lechuga, berros, col, espinacas, algas, todas ellas. Los principales efectos te provoca padecimiento de cáncer de piel, vejiga, pulmón y otros que son de tipo cardíaco. Las hormonas, ¿sí? Animales que son inyectados con hormonas, al pasar al cuerpo humano producirá desajustes en el cuerpo y pues también con ello se trae por consiguiente el cáncer. Estas dioxinas que vienen de desechos industriales contaminan el agua y los suelos, ¿sí? Luego llegan al ganado, al cual infectan la carne y la leche para el consumo. La Organización Mundial de la Salud ha informado que estas dioxinas pueden provocar alteraciones en el sistema inmunológico, desbalance hormonal y problemas reproductivos. Y también están los tipos de pesticida. Sí, claro, ya lo estudiamos, algunos alimentos pueden tener pesticida, no todos y es muy común, pero las grandes cantidades de personas pueden morir si se consumen grandes cantidades, ¿verdad? Frutas y hortalizas, las personas pueden llegar a morir por envenenamiento. Así es que aguas a los vegetarianos, ¿sí? El bisfenol, este es otro. No es muy conocido, estas son sus siglas BPA. Es un elemento que se encuentra en botellas, toppers e incluso mamilas y en las latas. Los expertos dicen que su composición puede llevar a que el riesgo de diabetes sea mayor, así como los problemas del corazón y el hígado. Y también está el plomo, se ha caracterizado por ser uno de los componentes que está en algunos productos como la comida, por ejemplo el arroz. Y también el BHA y el BHT, que son conservadores que se agregan a las comidas, y la comida frita, obviamente empacada, contiene este componente. Aguas con todos las papitas, churritos y entre otras cosas. Qué rico, ¿verdad? Pero eso es lo que tiene. Nitrato de sodio es otro elemento que se utiliza para conservar y realzar el sabor de los embutidos. A diferencia del BHA y el BHT, es que el nitrato de sodio puede generar cáncer cuando el volumen es muy alto. Así es que no comamos muchas salchichas, embutidos, entre otras cosas. Bromato de potasio, básicamente está en la harina, el pan. Puede llegar a ser cancerígeno, así como producir tumores en los riñones. Entonces, estos son algunos de acuerdo a esta nota y esta cápsula.
algunas otras opiniones. Les voy a compartir también la liga por si ustedes quieren revisarlo, ¿sí? Prácticamente estas son 2 notas que quería mostrarles, cuáles son esos principales tóxicos. Y también está otro, muchos dirán, bueno, ¿por qué la maestra puso por mucho rato esa imagen de una hornilla de estufa? No es para que crean que está bien limpia o así deben de estar todas en la cocina, no, es simplemente por esto, el monóxido de carbono. Por lo general, el monóxido de carbono, como dice aquí, estos aparatos que funcionan correctamente generan dióxido de carbono y vapor de agua. Ajá, es normal. Pero los que no funcionan correctamente producen este gas tóxico, incoloro e inodoro llamado monóxido de carbono, que es mortal para nosotros. Cuando se utilizan aparatos, o en este caso que estén utilizando combustiones fósiles, como el gas natural GLP, que es el que la gran mayoría utiliza, carbón o madera, puede causar un riesgo debido a que el monóxido de carbono, si el mantenimiento no es llevado a cabo de forma correcta, y este mismo monóxido puede entrar en viviendas a través de tiros o de las chimeneas o los huecos o grietas de paredes. Se puede colar entre una habitación y otra, ¿sí? Este es otro de los enemigos de la cocina. Si tenemos, y continuando con el tema de los aparatos de combustibles fósiles, ¿verdad?, que no funcionan correctamente, ¿cómo te puedes dar cuenta? Si existe una llama débil, amarilla o naranja, la luz azul, como lo podemos ver aquí, indica que funciona correctamente, que la combustión es correcta y que no me está generando ningún problema, como lo decíamos aquí. La llama azul genera dióxido de carbono, ¿sí?, y vapor de agua, lo cual es bueno. Pero ¿qué sucede cuando la flama es de este color, amarilla? Bueno, cuando hay hollín negro o marrón o manchas oscuras alrededor del aparato, ¿sí?, que en este caso las hornillas empiezan a ennegrecer, que tengan como especie de tizne, la llama de encendido que se apaga frecuentemente, que hacen como apagones, que se prende y se apaga, llamas naranjas o amarillas en lugar de azules, vapor en la habitación donde se ha instalado el aparato, olor a gas cuando el aparato está en funcionamiento, ¿sí?, y si se nota cualquiera de estos signos, se apaga el aparato inmediatamente, se ventila la habitación, se llama a la persona cualificada para que inspeccione todos estos aparatos antes de usarlos, ¿sí? Era por eso importante y necesario ver y verificar estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Ante cualquier sospecha de fuga de gas, por eso es que al gas LP se le pone un aromita, ¿verdad?, que es propio y podemos decir hay una fuga. Lo importante es abrir ventanas para que circule el aire, haya ventilación, llamar al servicio de emergencias, apagar cualquier tipo de llama o fuego, no utilizar lo que son cerillas, encendedores, nada. No apagar ni encender luces u otros aparatos electrónicos porque se pueden provocar algún tipo de incendio, y también se debe de cerrar el suministro de gas, ¿de acuerdo? Estos son los elementos que se deben de hacer. Además de la toxicología alimentaria, también están estas que son de un tipo mecánico y que también deben de cuidarse para proteger la salud de todos. Además de que cuando el monóxido de carbono es inhalado en cantidades máximas y no es detectado, puede provocar un shock nervioso, las personas se desmayan, pierden el sentido, y al inhalar y exhalar este monóxido de carbono es veneno directo para nuestros pulmones. Esta información última la pueden encontrar, bueno, en este caso la encontré, de un manual de la Asociación Británica de Turoperadores, de Travel Association, y la FTO, que es la Federación de Turoperadores allá en Inglaterra. El manual se llama Alojamiento Turístico, Manual Técnico sobre Salud y Seguridad, y esto está en la sección 5, Combustibles y Energía. Bueno, con esto cerramos este subtema y tema para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos en contacto.
dudas y comentarios, ya saben, me encuentro a través de mi correo telefónico o a través de el chat allí en Classroom. Gracias.